¿Cómo logra un líder unir a todo un país en su contra? Bienvenido al club más detestado del continente, los presidentes más odiados de América. América ha sido cuna de revoluciones, pero también de profundas heridas políticas. Cada elección promete un nuevo amanecer y la prosperidad ansiada, la posibilidad de convertir al país en una potencia mundial. Sin embargo, ese sueño suele terminar en el basurero de la historia, sepultado por la corrupción y la pobreza. Hoy te presentamos a los mandatarios que comparten el deshonroso privilegio de ser los más repudiados del continente. Lula da Silva. Durante su primer ascenso, Lula llegó al poder encarnando la promesa de un país que se levantaba de sus favelas. Pero los cimientos estaban agrietados, rodeado de escándalos de corrupción y pagos clandestinos que llenaron los bolsillos de decenas de congresistas con sumas millonarias. El país miró con asombro cómo su líder decía no saber nada mientras sus aliados caían uno tras otro. Pocos años después, la Operación Lava Jato destapó sobornos a contratistas que drenaron las arcas de Petrobras. Lula fue condenado y pasó casi 2 años tras las rejas hasta que la Corte Suprema anuló su sentencia por vicios procesales. La impunidad técnica no borró la desconfianza popular. Sumado a ello, su ambigua postura frente a la deforestación amazónica y al sufrimiento de los pueblos indígenas quebró la narrativa heroica. Hoy, el líder que alguna vez fue querido entre multitudes ya no cuenta con la misma aprobación de años pasados. Daniel Ortega. El guerrillero de los 80 llegó al poder solo para erigir un régimen de terror. Tras controlar el Tribunal Supremo y el Consejo Electoral, transformó los comicios en ceremonias coreografiadas con candidatos opositores encarcelados o exiliados. Más de 3.000 organizaciones civiles fueron clausuradas. Periodistas huyeron a Costa Rica por miedo a ser arrestados. Sacerdotes terminaron esposados por predicar contra la violencia estatal. Los presos políticos describen celdas sin luz, torturas y la ausencia de juicio. Nicaragua, antaño símbolo de resistencia, se convirtió en el régimen de la censura. Ortega gobierna sobre los cuerpos de sus opositores caídos y el temor de los vivos. Bernardo Arévalo. Llegó al poder con la bandera de la transparencia, pero pronto quedó al descubierto su falta de visión y de experiencia real para gobernar. En lugar de enfrentarse a las élites tradicionales, consolidó alianzas opacas con sectores empresariales y designó a familiares y amigos en puestos clave, lo que abrió flancos de acusaciones por nepotismo. Las auditorías en salud y carreteras que tanto pregonó resultaron superficiales, dejando pasar contratos amañados en sectores como comunicaciones y energía. Además, Arévalo cedió ante presiones de Washington al permitir mayor influencia de organizaciones internacionales en la administración de justicia guatemalteca, socavando la soberanía nacional. Bajo su mando, la inseguridad y la pobreza apenas cedieron, mientras el mismo Congreso que buscaba reformar operó con impunidad. Lejos de renovar, su gestión profundizó el desencanto y la polarización. Gustavo Petro. Primer líder de izquierda en la historia moderna de Colombia, irrumpió con la promesa de una paz total que a la fecha se encuentra atrapada en mesas de negociación fracturadas. Los grupos armados se reconfiguraron y la violencia rural se recrudeció. Su reforma de salud generó una tormenta política. Dimitieron ministros, se congeló en el Senado y los gremios advirtieron sobre el colapso del sistema. Petro usó la red social X como tribunal público, calificando a banqueros y congresistas de esclavistas. El escándalo de la UNGRD reveló contratos inflados para atender emergencias que nunca recibieron víveres, mientras grabaciones señalaban a altos funcionarios cobrando comisiones. Sumado a ello, un exministro lo acusa de ser un adicto a las drogas y al alcohol, lo que confirma aún más las sospechas que ya había sobre apariciones públicas en estado de ebriedad. Petro pasó de creerse un líder mundial a ser uno de los presidentes con la aprobación más baja de la región. José Raúl Mulino. Su ascenso fue precipitado por la inhabilitación judicial de Ricardo Martinelli, su mentor político. Mulino heredó tanto la maquinaria electoral como las sombras de corrupción.
En campaña prometió combatir el crimen organizado, pero como ministro de Seguridad fue acusado de utilizar la fuerza letal sin protocolos, dejando un saldo de manifestantes muertos en Colón. Organizaciones de derechos humanos aún exigen expedientes completos. Al asumir la presidencia, Mulino selló un acuerdo con Washington para deportar migrantes varados en Darién, sumado a los tratados firmados sobre el Canal de Panamá. Sus críticos lo acusan de ser una marioneta de los Estados Unidos. Nicolás Maduro heredó el poder tras la muerte de Hugo Chávez y pronto perfeccionó el mecanismo de control de su dictadura. Un Consejo Nacional Electoral leal, tribunales que arrestan a la oposición y una asamblea fiel a sus caprichos. Las protestas de diferentes años dejaron cientos de muertos y miles de detenidos. Testimonios ante la ONU describen choques eléctricos, asfixia y violaciones en prisión. La economía se contrajo como nunca antes. Empresas públicas colapsaron por corrupción y mala gestión, provocando desabastecimiento de alimentos. Apagones masivos durante días. Éxodos masivos cruzan selvas y ríos en busca de medicinas. Venezuela es puesta frecuentemente como un ejemplo de lo destructivo que puede ser el socialismo, un país que llegó a ser el más rico de la región, convertido en cenizas. Gabriel Boric, símbolo de las marchas estudiantiles, llegó a la moneda con la promesa de enterrar el viejo Chile. Pero los viejos vicios cavaron trincheras. En 2023 estalló el caso Convenios. Fundaciones vinculadas a dirigentes juveniles recibieron transferencias millonarias para proyectos culturales no ejecutados. El país, que recordaba los escándalos de los 90, exigió su liderazgo ético. Boric respondió con renuncias parciales que no frenaron la erosión. Indultó a condenados del estallido social, gesto celebrado por su base y aborrecido por víctimas del saqueo. Su intento de frenar la migración con altavoces policiales se convirtió en símbolo de ingenuidad gubernamental. La denuncia por acoso sexual revivida en la prensa impregnó la percepción pública de duda y desencanto. Luis Arce, considerado el arquitecto del boom del litio y el gas bajo Evo Morales, asumió la presidencia con la promesa de continuidad. Sin embargo, la economía boliviana chocó contra la falta de divisas y la caída de reservas internacionales. Largas filas para comprar dólares reaparecieron en La Paz. Los bonos sociales se financiaron con deuda interna, disparando el riesgo de default. Arce destituyó ministros envueltos en compras fantasma de respiradores y en licitaciones direccionadas en telecomunicaciones. Cada caída reveló otra capa de podredumbre. Para colmo, su ruptura con Morales fragmentó al MAS y desató una pugna por el control del aparato sindical. Arce pasó de salvador a destructor de la economía. Dina Boluarte asumió tras el colapso político más vertiginoso de la historia peruana reciente y enfrentó el fuego con más fuego. Las manifestaciones de 2022 y 2023, especialmente en Puno y Ayacucho, terminaron con civiles muertos por disparos militares. La Fiscalía abrió investigación por homicidio calificado. Mientras el país lloraba, fotografías mostrando relojes Rolex no declarados y joyas de alto valor rompieron cualquier puente de confianza con la ciudadanía. Además de las lujosas joyas, la presidenta del Perú constantemente pasa por el quirófano para realizarse operaciones estéticas mientras su país sufre. En 2024, los homicidios y las extorsiones alcanzaron récord histórico. De esta manera, Dina Boluarte ha llegado a conseguir una aprobación de 0% en algunas partes del Perú, la peor aprobación de todo el continente. Dicen que un pueblo elige a sus gobernantes, pero también que el poder desvela el verdadero rostro de quienes ocupan la silla presidencial. Estos nombres, cimentados sobre promesas rotas, son un espejo para nuestras propias fracturas sociales. La historia, sin embargo, nunca queda escrita en piedra. Cada voto, cada protesta y cada palabra tienen fuerza para tallar nuevos caminos. Ahora la palabra es tuya. ¿A quién hemos olvidado? ¿Qué presidente debería estar en la lista? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más videos que incomoden al poder y deja tu like para que la verdad encuentre nuevas trincheras digitales. Hasta pronto.